Pues creo que fue al volver de mi etapa de Santiago. Yo estuve en Santiago viviendo cerca de 17 años y al llegar a la Rúa de vuelta creí que una de las cosas que se podía hacer para potenciar la gastronomía del pueblo, los vinos del pueblo y el pueblo en general, pues era trabajar en el Camino de Invierno. Había una asociación que estaba promoviendo de aquella el homologar y hacer visible el Camino de Invierno. Luego se consiguió, a los 2 años se consiguió, y creo que de aquella creía que la suma del Camino de Invierno, la gastronomía, la música tradicional, el turismo y los vinos de Valdeorras podían ser uno de los factores más importantes para poner en valor pequeños pueblos de rural como es la zona de Valdeorras. El Cabiño es en esencia poner en valor la importancia que tiene el reciente aprobado Camino de Invierno, su paso por Valdeorras, poner en valor los vinos de Valdeorras, poner en valor la música tradicional, el turismo y la gastronomía de esta zona. Combinando esos 5 elementos, lo que hicimos fue una ruta de pinchos por la gastronomía, por los bares de la Rúa, en los que se pueden degustar distintos pinchos, distintas tapas, casi todas vinculadas a los productos de la tierra. En cada uno de estos locales se va a promocionar un vino de la denominación de origen Valdeorras. Hay ediciones que participan 16 locales, en otras participan 14 locales, pero bueno, siempre estamos ahí por la quincena de locales. Entonces se pueden disfrutar 15 o 16 vinos distintos de la denominación de origen Valdeorras, con 15 o 16 tapas distintas. En todos ellos vamos a tener varios grupos de música tradicional rotando de bar en bar, para que tú estés tomando un vino al mismo tiempo que degustas la tapa, pues puedas escuchar canciones del repertorio tradicional gallego. Y todo esto amenizado además con regalos, pero regalos no de sorteo, regalos directos. Es decir, tú en el momento que te tomas 4 vinos o tomas 4 tapas en distintos puntos de los bares que participan en esta ruta, pues te dan directamente pues un gorro, una camiseta, guías del Camino de Invierno para si algún día quieres hacer el Camino de Invierno, sorteos a visitas a bodegas de Valdeorras, catas de vinos comentadas, bueno, un poco poner en valor todo lo que estábamos hablando anteriormente. Y nada más, saber que el fin de semana, el 28-29, vamos a celebrar la 5ª edición del Cabiño. Invito a todos los valdorreses, toda la gente del Bierzo, todos los orensanos, lugueses y demás puntos de Galicia y de España a venir a conocer Valdeorras, a venir a conocer los vinos de Valdeorras, a la gastronomía de Valdeorras y, por qué no, el día de mañana, que cuando vayan a hacer su camino, que decidan venirse por el de abajo, por el de invierno. Seguro que se llevan una grata sorpresa. Van a estar degustando unos vinos excelentes, unas tapas excelentes, con música ambiental y aún encima se van a llevar un premio para casa, lo que va a hacer un fin de semana inolvidable para ellos. O sea que invito a todo el mundo a venir al Cabiño.